Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a una emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo colega Hernán Alberto. Desde acá, desde Miami, de San Hernán. Hernán. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo aquí con una conexión que parece cubana, pero feliz de estar en el programa. Veo que tienes problemas de conexión. Me decía que te parecía que estaba en Cuba. Oye, bueno, Hernán, hoy seguimos con el ciclo de programas dedicado a José Martí. Y como hemos dicho en otras ocasiones, de Martí los cubanos hablamos mucho y conocemos poco. Y hoy vamos a tratar Martí y la emigración. También se conoce poco de la emigración. La gente sabe que Martí emigró y que recaudó el dinero de los tabaqueros de Tampa, pero hasta ahí es increíble cómo han ocultado a nuestro Martí. Y bueno, para hablar del tema, tenemos acá la presencia de Julio M. Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y de The Cuban American Voice. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Pero más bien, Pedro, gracias a Dios y un placer estar contigo y realmente te felicito por este tema que sé que es una tarea que te le has impuesto para ir tocando temas martianos, que creo que es muy, muy importante. Yo creo que este curso, si no me equivoco, que vas a seguir hasta el 19 de mayo, es muy importante y realmente nos define como pueblo. Y cuando pensamos en esa Cuba nueva, esa Cuba libre que llegará en algún momento, la doctrina martiana debe ser un fundamento principal en eso que nos marca, y por eso yo creo que programas como este no, nos sirven no solo por el contexto histórico que puede ofrecer, sino la relevancia con los tiempos que estamos viviendo. Está claro, Julio. Y es importante que se conozca a Martí tal y como es. Ya hicimos un programa hablando de ese Martí, ser humano, el hombre que tomaba o no tomaba. Creo que los otros días hablamos con una vez. Sí, el ser humano no debe ser que hacer con nosotros. Eh, Hay algo acá que quisiera tú aclarar, porque las personas hablan de, como te decía a ti, lo deportaron. A Martí lo exiliaron, pero las personas no saben que Martí sufrió 2 exilios. Y quisiera que tú un poco nos hablaras de esos 2 exilios, bajo qué condiciones se dieron. También un poco se cuestiona, y es triste a veces, ¿no? Suave, cuando lo exiliaron en la isla y después él se resolvió, etc. Es lógico que un padre fue por su hijo, pero también y sé que vas a hablar de eso. Martí tuvo un exilio muy activo y creo que el exilio a Martí le sirvió de mucho y a los cubanos más. ¿Qué podrías decirnos con relación a eso? Fíjate, Pedro, tú tocaste un punto que me parece un excelente punto para iniciar un trampolín, como quien dice, y eso es que el régimen castrista no ha querido enfatizar demasiado en algo que es, o sea, tan importante, que es la vida exiliada de Martí, la vida de esa nación cubana que vivía fuera del territorio. Y primero hay que resaltar que
precisamente la guerra, o sea, España ayudó a las fuerzas independentistas de los Estados Unidos. Y eso estableció, una vez que ya los Estados Unidos se formó como nación, una relación ciertamente estrecha con Cuba, en aquel momento todavía colonia de España, y la toma de La Habana por los ingleses, pero pues bueno, amplió eso en el sentido de las determinadas prácticas económicas que los ingleses introdujeron. Ya para los 1820 había una inmigración cubana en los Estados Unidos y hay que entender, para llegar al punto de Martí, para mí los 1850 ya Cuba era uno de los principales mercados de los Estados Unidos. O sea, era el tercer socio comercial después de Canadá e Inglaterra de los Estados Unidos. Quiere decir que había una relación estrechísima. El béisbol pegó en Cuba mucho más que la carrera de toros y todo eso. O sea, ¿por qué? Bueno, porque era de los Estados Unidos. Quiere decir que los cubanos ya en el siglo XIX veían en los Estados Unidos una forma de estar más en unión con la independencia, no, no culturalmente. O sea, el tema de las relaciones estrechas, el tema de la presencia cubana en particularmente los Estados Unidos, fue esencial. Calle Hueso fue fundado por cubanos. Calle Hueso, más de la mitad de la población era cubana. Tenía fábricas enteras que eran de cubanos. El hijo de Carlos Manuel de Céspedes fue alcalde de Calle Hueso. La Florida tuvo un gobernador cubano bajo la colonia española todavía, y Nueva York, pues era común ver comercios de cubanos, y todos, básicamente todos estaban a favor del movimiento de independencia. O sea, quise dar esta antesala para entender que, mire, nosotros somos uno de los pocos países que en nuestro idioma tenemos palabras que son ajustadas del inglés: suéter, refrigeraire, pullover. Todas son palabras inglesas. En el resto de América Latina, ningún país tuvo la relación cultural tan mezclada con los Estados Unidos que Cuba desde la época colonial. Esto es importante entenderlo. Padre Varela, una figura sumamente importante, vivió más tiempo en los Estados Unidos que fuera, y no solo que vivió, sino impactó a los Estados Unidos. El trabajo que hizo el padre Varela, por ejemplo, en Nueva York, con los inmigrantes irlandeses y los italianos que estaban empezando a llegar, fue extraordinario. O sea, fue un reformador social que impactó de nuevo a la sociedad estadounidense en el noreste. O sea, y esto es el punto que ahora entramos en lo de Martí. Diferente a otras emigraciones que venían a los Estados Unidos con la intención de asimilarse, preservando sus tradiciones, su idioma y su cultura, pero para quedarse en esta nueva nación norteamericana que ya para la época de Martí era un apogeo de la revolución industrial, la mecanización, de la cual, dicho sea de paso, la energía del vapor, por ejemplo, ese invento tecnológico en Cuba fue lo que facilitó que explotara la industria azucarera, o sea, que convirtiera a Cuba ya a mitad del siglo XIX en la mayor productora de azúcar del mundo. Esto ocurrió por los avances tecnológicos que llegaban a Cuba antes de muchos otros países
desde la época colonial. O sea, hay que destacar esto. Y esto es importante entender porque, por ejemplo, ayer, igual que ahora, los cubanos, cuando salían de su país, típicamente porque las condiciones políticas dentro del territorio cubano no eran a menos para personas que pensaban como esa inmigración pensaba, iban a vivir en la nación cubana en el exilio, la nación cubana en la emigración. En otras palabras, hacían una base dentro de cubanos, y bueno, podemos decir, bueno, también lo hicieron así los italianos, en barrios italianos, sí, pero la gran diferencia es que los cubanos que llegaron, y Martí en esto es un ejemplo por excelencia, en ningún momento se desconectaron con la patria y la necesidad de luchar para lograr que cambiaran las condiciones por las cuales ellos tuvieron que salir de la isla. Entonces, en este sentido, lo vemos con Martí, lo vemos con Maceo, que también vivió, tuvo que vivir exiliado, en todos nuestros procesos. Eso fue una realidad. Y José Martí, podemos decir literalmente que la guerra de independencia, la que finalmente dio la independencia de Cuba, la organizó en la ciudad de Nueva York, en Front Street, donde tenía la oficina, donde fue cónsul de Uruguay, de Argentina, donde representó a Paraguay, o sea, y en todo momento, esta figura que tuvo ofertas y oportunidades extraordinarias para dentro de la comodidad del país más próspero del mundo, vivir muy cómodamente. Sin embargo, eligió el camino del misionero por la libertad de Cuba. Y tu respuesta, porque has dado toda esta explicación y te dice, bueno, la pregunta que te hice, Martí, a propósito, cuando estaba en España, se dio cuenta que era en los Estados Unidos donde el movimiento de la independencia podría dar más fruto. O sea, él se dio cuenta que la solidaridad de españoles que abrazaban, por ejemplo, el concepto republicanos, eran, bueno, república para España, pero no para Cuba. O sea, todo era entendido dentro de, bueno, sí, no, aún los que no querían la monarquía y querían una república en España, bajo ningún concepto consideraban que eso se iba a extender a darle a Cuba ni siquiera una autonomía tipo Canadá, una confederación, ni nada de eso. Y Martí encontró en Nueva York que en ese momento era el polo, el enfoque principal de la actividad cubana en su gesta de liberación, y por eso fue que eligió irse ahí. No, mira, es bueno, pues, lo que tocaste dos puntos importantes, porque la dictadura cubana siempre ha dicho, ha dado a entender que los vínculos de Estados Unidos con Cuba, con los cubanos, surgen a partir de la intervención norteamericana en la guerra de independencia. Nada más falso. Son vínculos que vienen desde mucho antes. Tú has puesto ejemplos muy claros de cómo se desarrolló la relación. Has puesto ejemplos muy claros cómo esta relación ayudó al desarrollo industrial de Cuba, y también has puesto en contexto cómo aquel exilio de la guerra de independencia y este exilio actual nunca se olvidaron, siempre estuvieron pendientes y luchando cada cual a su manera por lograr la independencia. O sea, hay pueblos, hay ciudadanos de otros pueblos y se olvidan. Los cubanos nunca han olvidado, incluso estén donde estén,
y siempre tratan de luchar. Por eso es importante que tú hayas aclarado esto. Hernán, ¿estás por ahí? Estoy, Pedro, con mala conexión, pero resistiendo. Eh, a ver, recién Julio mencionaba un tema que es bien interesante, que es la cantidad de exilios importantes que tuvo Cuba. Porque mencionaba el caso de Martí, el caso de Mateo, y de cómo en esos diferentes periodos nunca dejaron de conectar, digamos, de mantenerse unidos a, eh, a su patria. Más allá de que puede parecer evidente y de que un poco mencionaste, Julio, este tema, me gustaría que profundizaras en, en, en si te resulta llamativo y en cuáles son los motivos por los reiterados exilios de Cuba. Porque digo, finalmente solo de este régimen ya son 60 años de un exilio a cuentagotas y a veces a chorros que se pueden ver desde la isla, ¿no? Hernán, mira, te agradezco mucho esa pregunta porque yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que examinar y realmente es un punto que el comunismo cubano, el régimen dictatorial de La Habana, nunca ha querido enfatizar. Como Pedro bien señaló, ellos quieren pretender en ese intento de reescribir la historia, de que todo esto comenzó a raíz de la guerra hispanoamericana cubana y que es como que si de pronto en ese momento llegaron y que no había una relación previa. Y esto en la psiquis social cubana, el salir hacia el destierro en Nueva York y después posteriormente en la Florida, era en grandes medidas muy parecido a lo que es ahora. Si le preguntas a alguno de los cubanos que llegan recientemente, y esto ha sido el caso con todos los exilios, después del 59, incluso antes, en época de la República, cuando el exilio de Machado, Batista, si le preguntas si ellos se sienten como que están realmente en los Estados Unidos. Bueno, saben que están en los Estados Unidos porque tienen su sistema legal, tienen determinadas protecciones, que el sistema de libertad se les ofrece, pero sin embargo están en la nación cubana. Quiere decir que, y esto es importante entender porque el concepto de nación no requiere territorio físico. O sea, sí necesita territorio. Nosotros no vivimos bajo un estado, vivimos en el exilio, dentro de la nación cubana. Quiere decir que pertenecemos a ese pueblo de Cuba que en el caso histórico, yo creo que eso es tal vez lo más importante de tu planteamiento, es que ese espacio de libertad le hizo falta al cubano y los Estados Unidos era el lugar que así se dio. O sea, podía haber ido para México, ¿no? ¿Verdad? Que en cierta medida, pues bueno, no es tan distante. Sin embargo, la historia dio que pues empezaron a salir hacia los Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que no hubo un movimiento, de independencia, de libertad, que no tuviera un principio en salones de pensamientos en el exilio, particularmente los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en la época de la colonia, había muchos autonomistas que estaban en España. No quiere decir que no habrían independentistas, pero esa fuerza se encontró mucho más en los Estados Unidos. Y fue precisamente consciente de esa cercanía geográfica tal vez y el lugar que tuvieron los cubanos que constantemente
Hernán y Pedro, han tenido una relación muy diferente a otros lugares que persiste hasta nuestros días. Por ejemplo, la primera guerra de independencia, la guerra de los 10 años, el presidente Céspedes estaba en comunicación constante con el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Ulysses Grant, buscando ayuda a el ejército, el gobierno en armas de Cuba, porque Céspedes fue nuestro primer presidente de la República en armas. Entonces, el presidente norteamericano Grant quería dar y dar un reconocimiento, que era lo que más buscaban. Y siempre quiero señalar, siempre quiero señalar que es perfectamente coherente moralmente pedirle a otra potencia ayuda, porque los revolucionarios norteamericanos, Washington, todo su ejército, el gobierno continental estadounidense, le pidió ayuda a España, le pidió y consiguió ayuda de Francia a tal grado de que Francia financió el 90% de las armas. ¿Oyeron bien? Francia pagó el 90% de las armas que el ejército estadounidense utilizó para lograr su independencia de Gran Bretaña. España también aportó dinero y aportó ayuda bélica, de modo de que esto es algo muy común. Era perfectamente lógico que los cubanos en lucha por su independencia pues se lo pidieran, y el presidente Grant le pareció bien. Tenía el apoyo del ministro de Defensa. Lamentablemente, el ministro de Estado, porque siempre el Departamento de Estado le ha dado problema a la causa de Cuba, era muy amigo de España y convenció al presidente Grant a que retractara su apoyo, su reconocimiento, y todo lo contrario, se convirtiera en un policía de España en cuanto a los cubanos que querían luchar. Entonces, quiere decir que siempre ha habido esa, y es más, y esto más allá de que es tema para otro programa, los rebeldes que estaban combatiendo el régimen autoritario de Fulgencio Batista jamás hubieran alcanzado el poder sino por la intervención estadounidense, porque fue el gobierno de los estadounidenses primero que emitió un embargo de armas contra el gobierno autoritario de Fulgencio Batista, y después directamente le dijeron que se tenía que ir, que le estaban retirando su apoyo, y Batista, bueno, se podía haber quedado y pelear, pero Batista decidió huir, y así fue como llegaron al poder. Quiere decir, a pesar de que el castrocomunismo pues se queja y dice que hay una injerencia y que si los Estados Unidos tienen un bloqueo, entre comillas, la realidad es que ellos mismos llegaron al poder gracias a la intervención de los Estados Unidos en cabildear para que Batista saliera y emitir un embargo de armas. Aquí me salió un poco del plato, pero puedes entender que es muy particular el tema de las relaciones, y esto hay que entender la realidad de Cuba comunista cuando la Unión Soviética estaba supeditada a muchas de las decisiones que tomaba la Unión Soviética. Venezuela está supeditada a las decisiones hoy que toma el régimen castrista. O sea que en relaciones exteriores esto es un fenómeno, y en la época de José Martí, desde los Estados Unidos fue donde podemos decir se fundó la nacionalidad cubana, se preparó su guerra para lograr la independencia. Eso es un factor muy excepcional de los casos de América Latina, muy particular, y podemos decir hasta en un sentido general, son pocos los países que pueden atribuir de una manera tan estrecha y continua tanto la guerra de independencia como la guerra de liberación del comunismo, que se ha llevado a cabo, se ha seguido llevando a cabo sin cesar desde el 1 de enero de 1959. Han habido cambios de metodología, igual que podemos
observar que en el siglo XIX hubo también cambio de metodología. Habían algunos que pensaban que la autonomía podría preparar un camino, o sea que a raíz del Pacto de San Juan, pues pensaron, bueno, a lo mejor pues puede haber espacio, se dieron cuenta que fueron reformas que nunca se reforzaron, y aquí volvemos a un gran parecido a lo que estamos viviendo en este momento, o sea, hay muchas personas que se motivan, ¿no es verdad?, por determinados cambios, modificaciones anunciadas y después se dan cuenta que, bueno, que todo era un espejismo y más que nada para impactar la opinión del gobierno estadounidense para que les den crédito y tratar de lograr favores que vaya a extender su supervivencia. Pero Martí, yo creo que esto también trayendo el propósito de esa gran comunidad cubana. Y realmente es muy rico y hermoso ver cómo los cubanos en aquel momento enfrentaron tantas similitudes a los cubanos que acaban de llegar y que aún llevan tiempo acá, porque en la época de Martí habían generaciones de cubanos que ya llevaban más años y que también tomaban partida en ese movimiento de independentista. O sea, que esto es muy importante. Si hablamos de la visita de Martí, por ejemplo, a la Florida y esa gran campaña de recaudación, donde no solo se recaudaba dinero de los tabaqueros, que eso pues es algo que se conoce mucho y algo extraordinario, pero de los dueños de las fábricas de tabaco, que daban lo que sería en dineros de hoy millones de dólares, si lo fuéramos a mirar en un apoyo para esa guerra de independencia, para ese esfuerzo independentista. Hay una anécdota de Martí cuando los Estados Unidos tristemente pues embargó las armas que iban a ir en Fernandina, que estaban preparándose para la guerra de independencia, y le pide al señor Gato, Hidalgo Gato, un cubano, y le escribe, le dice, por favor no me hagas ir de rodillas a pedirte el dinero, porque si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Bueno, logró que le diera el dinero que hacía falta para reemplazar esas armas. Y eso fue el exilio de Martí, que es consistente con ese exilio histórico del siglo XIX, y vimos cómo el movimiento para Machado del también con cubanos desde afuera. Quiere decir que hay un terreno muy fluido en noción de inmigración que rompe el molde en cuanto a otros países, a otras nacionalidades, por no decir prácticamente todas, donde habrán sus excepciones de personas que regresaron a Alemania, que regresaron a Polonia, que regresaron a Checoslovaquia, a la República Checa, etcétera, pero por lo general no se ha habido, ¿no? A mi conocimiento, un ejemplo tan clásico del exilio cubano con intentos de liberar a su patria de fuerzas opresoras. Julio, Entonces, es muy interesante todo lo que estás comentando y se me ocurre pensando un poco más en la actualidad, trayendo la experiencia de Martí a el día de hoy. ¿Qué tú crees que le deja Martí a quienes hoy se suben a un avión rumbo a Nicaragua, a España o a una balsa o se van para México y comienzan el largo proceso de migración, muchas veces con el mismo horizonte de Estados Unidos? Hernán, es una pregunta tan importante para
los propósitos de la libertad de Cuba, porque es un privilegio vivir en libertad. Y hay que aclarar una cosa, porque a veces las personas cuando viven en cautiverio, particularmente dentro de un régimen totalitario, o sea, de dominación total, donde lo económico, lo social y lo político está en una fusión sólida, hacer una distinción de lo que es un agravio económico de un agravio político. Entonces, eh, eh, cuando una persona se puede de por qué está emigrando y puede enumerar cuestiones económicas, es una gran diferencia una persona que viene de un país democrático, donde puede haber condiciones de pobreza e incluso puede haber un modelo económico no lo más hospitable a ser, a conducir oportunidades económicas. Sin embargo, en un régimen autoritario, lo político es lo que determina todo. Prueba de eso es que, por ejemplo, la casta gobernante en Cuba vive en un completamente diferente a los la realidad es algo surreal, porque viven en un comunista. Sin embargo, es como el comunismo es para la sociedad cubana y para esa pequeña élite oligárquica en el poder, tiene todo un sistema capitalista de la cual ellos controlan. Entonces es un privilegio vivir en libertad, que el cubano cuando llega, y aquí tenemos el ejemplo de Martí, de que todo cubano que logra llegar a la tierra de libertad, en donde sea, pero principalmente en los Estados Unidos, la condición de exiliado le da una responsabilidad de querer para sus familiares, sus hermanos, sus conciudadanos en la isla, la sociedad cubana en el exilio, en la emigración. Pero esas condiciones no es porque hay un sistema económico más favorable, sino porque hay un sistema político y ético que da posibilidad a un sistema económico. Es ahí donde el cubano que viene tiene que entender realmente la gran razón de por qué, si lo que ven en prosperidad les gusta, les parece bien, tienen que entender de que eso es debido al sistema ético-político que dio lugar a un sistema económico. La economía siempre sigue lo político y lo ético, no es de la otra forma. Entonces, si queremos lo mejor para nuestros hermanos en la isla, hay que querer que sean libres, hay que puedan vivir en un régimen democrático también. Y esto es consistente de el exilio cubano, la historia de la nación cubana en la emigración en los Estados Unidos, pero bueno, esto también aplica a Europa y otros países en América Latina, pero sin duda la nación cubana fuera del territorio es en los Estados Unidos donde tiene su mayor representación, su mayor poder, no solo económico, sino también político. Y ahí es donde está el gran compromiso. Yo creo que cuando uno vive en libertad y se tuvo que ir de su país porque las condiciones en su país no eran aptas para poder vivir dignamente, pues eso nos impone una obligación de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para
ayudar a cambiar esas condiciones por las cuales tuvimos que salir de Cuba, aunque la persona no piense regresar a Cuba, ¿no es verdad? Si ese fuera el caso, cosa que, bueno, ahí podemos, más que ahora dicen que tal vez no se irán y algunos, o sea, habrá una fluidez extraordinaria entre Cuba y los Estados Unidos, particularmente la Florida, pero es importante comprender, y yo creo que aquí nos estamos trasladando a la época de Martí, y que en en todo momento en ese diario vivir de que había que hacer todo lo posible para lograr la libertad y la independencia de Cuba. Ahora es exactamente la misma situación y el mismo compromiso. Yo creo que eso es lo que hay que en todo momento insistir y por un lado la politización de la vida que se ha hecho en el régimen comunista en Cuba hace que muchas personas que recién llegan pues no quieran saber nada de la política. Sin embargo, su condición política, su condición de exiliado, es producto de un factor político y el realmente querer una mejoría de la isla de Cuba, algo que ninguna cantidad de remesas va a lograr, algo que ningún cambio en leyes de embargo o cuestiones de traslado de riqueza material va a cambiar. Lo importante es cambiar el sistema ético, el sistema político, y a partir de ahí es donde todos los cambios profundos pueden venir, pero esa obligación la tiene quien vive en libertad. O sea, yo creo que eso, el entendimiento es de que desde el exilio tienen mayores espacios para hacer lo que no se puede hacer en la isla. Yo creo que eso está claro y es un compromiso que lo hemos visto a través de nuestra historia y hay que, en honor a la historia, en honor a esa antorcha que se nos pasó y que se nos dio, gracias a Dios, la oportunidad de vivir en tierras de libertad, pues llevar a cabo todo esfuerzo para que esa libertad también pueda existir intramuros en Cuba. Mira, hay algo ahí y bueno, si no quieren acusar de chauvinista, que nos acuse. Yo pienso que Martí vivió pobre en el exilio porque quiso, porque fue cónsul, fue periodista, oportunidades de haber permanecido tranquilo y viviendo para sí, la tuvo. Sin embargo, hay una grandeza en él, renuncia a toda esa posibilidad que tiene, sin haber participado en la guerra, sin haber disparado un tiro, logra desde el exilio unir a todos esos generales, a todos esos guerreros. Hace un periplo por América, por Centroamérica también. Yo creo, no conozco un caso de un líder que desde el exilio organice una guerra que lleva a la independencia del país. Yo no conozco otro caso. ¿Pudieras hablarnos un poco de esto? ¿No? Y que murió en esa guerra por la cual convocó, que es también una excepción, porque incluso miramos los Estados Unidos, Washington, jefe de la fuerza rebelde. Martí es realmente, yo creo que en esto hay mucha profundidad sobre Martí, porque precisamente el difunto tirano Fidel Castro quiso, de una manera totalmente fraudulenta, apoderarse de Martí y dar a entender de que él fuera heredero de lo que quiso Martí, nada que ver. O sea, Martí
veía en el sistema norteamericano, veía las grandes virtudes que tenía y veía los defectos como tiene todo sistema. O sea, particularmente en la época que le llegó a vivir la revolución industrial, todo tipo, o sea, nosotros que hemos vivido la revolución electrónica, la verdad, pues hemos visto los desajustes en las economías, cómo han cambiado la forma en que vivimos por la tecnología, y eso ha desplazado muchas personas que tenían determinados trabajos. Esto también ocurrió. Nueva York fue un centro donde eso, pues, se veía muy palpable, pero Martí se enamoró del hecho de que las personas podían votar libremente, que había libertad de expresión, y señaló las cosas que el exceso en consumo, que yo creo que eso, o sea, son críticas válidas y es parte de un régimen democrático. Lo que pasa que el castrocomunismo pues siempre ha querido escoger y estructurar la historia cortándola a pedazos y tomando que dijo esto, tú, y quieren sacar las otras cosas, sus grandes críticas al marxismo, al comunismo. Entonces quieren tener un mapa que sirve sus intereses, y eso es muy lamentable, pero por eso es que hay que precisar y volver a Martí para precisamente decir la historia completa, no la narrativa editada que ellos han querido hacer. Es más, si buscas muchos comunistas de la época de la República, intelectuales que señalaban a Martí y reconocían que no era comunista, reconocían que no era marxista. Lo que pasa que ya el adendum del castrismo al comunismo, pues sí quiso reformular de una manera farsante a la figura de Martí y todas sus doctrinas, y equivocando cosas que dijo. Creo que eso es muy importante, y yo creo que el hecho precisamente de que vivió tantos años en los Estados Unidos le dio fue como la ventana en gran medida a los Estados Unidos para América Latina, escribiendo en periódicos tan importantes como La Nación de Buenos Aires, donde gran parte de los latinoamericanos y su base intelectual veían todo lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en ese momento por medio de las descripciones de Martí como cronista, como escritor, y, y de ahí también esa penetración tan profunda y ese apego de tantos intelectuales de América Latina de la época de Martí, que pues realmente sentían un gran afecto por él a través de todo el continente, porque Martí, su presencia en los Estados Unidos lo convirtió en alguien muy importante. Voy a poner un segundito porque se me está descargando, con permiso, y vengo ahora en un instante. Entonces vamos a cerrar y... Hernán, Sí, adelante, Pedro. Hernán. No, yo no, yo quería ver si Julio, porque bueno, el dios Crono nos marca, como siempre he dicho, a ver si él quería hablar, a puntualizar alguna situación con respecto a Martí y el exilio, algo que él quisiera dejar sentado sobre este tema. Fíjate, Pedro Hernán, es muy interesante. Martí, pues, sufrió muchos disgustos, de nuevo la toma de las armas por parte del gobierno estadounidense en el exilio. Eso fue muy decepcionante. La persecución de, de empresas de seguridad pagado por España, y Martí pues tenía lugar todas esas cosas, pero tuvo a la misma vez
muchas experiencias hermosas de las cuales él veía y quisiera trasladar a Cuba. Por ejemplo, en la Florida habían comunidades de tabaqueros que formaron su propia condición de ciudad. Por ejemplo, en el oeste de Tampa que se llamaba Martí City, Ciudad Martí, que tuvo alcalde, que tuvo concejales, y era una comunidad de tabaqueros principalmente cubanos, pero había norteamericanos que vivían, y Martí visitaba estas ciudades, y realmente el espíritu patriótico, empresarial, que él vio, él consideró que lo que estaba viendo en la Florida, no solo en esa ciudad al oeste de Tampa, sino en Tampa, en Cayo Hueso, en Jacksonville, él pues estaba muy alentado con lo que podía ser una nueva república basado en ese espíritu ético de entrega patriótico, donde había una solidaridad extraordinaria. Tú mencionaste, Pedro, anteriormente el papel de Martí en organizar la guerra de independencia. Hay que entender que dentro de esos gran grupos habían anarquistas, habían socialistas y habían capitalistas multimillonarios para su época en gran proporción a lo que sería un multimillonario hoy en día. Y Martí, un fiel creyente en la noción de interclasismo, no crea para nada en el concepto de lucha de clases ni nada de esa, donde logró unir fuerzas al mero poder balancear y poder ser un punto de atracción tanto a una persona muy pudiente económicamente como alguien que escasamente tenía recursos materiales y que pudo integrar polos ideológicos de grandes extremos sin renunciar a principios que quedan en las bases del Partido Revolucionario Cubano, en el Manifiesto de Montecristi y otros documentos que nos dejan ver realmente de que era necesario a la justicia, de que uno tenía que perdonar al arrepentido y quien no iba a seguir cometiendo errores, o sea, que no iba a seguir insistiendo en esa política. Yo creo que es un mar de profundidad lo que podemos aprender de Martí y mirarlo aplicado a nuestros días, a la época que estamos viviendo. Y recalco estas, porque esto también es algo de que el comunismo cubano no ha querido enfatizar en todos esos pronunciamientos muy atractivos. Es más, Martí veía en las comunidades cubanas en la Florida como algo mucho más importable para una nueva república que, por ejemplo, los cubanos que vivían en Nueva York, por la diferencia de clima y, por supuesto, la predominancia de otras culturas y nacionalidades en una mega ciudad como Nueva York, comparado a lugares como Cayo Hueso, como Martí City, como Ybor City, donde los cubanos tenían una gran influencia políticamente, y podemos decir que hay un gran paralelismo a lo que vemos hoy, que dicho sea de paso, esto es una de las grandes frustraciones del régimen castrista hoy en día, porque es precisamente esa nación cubana que vive en el exterior y que tiene una presencia política no solo en Washington, sino también en Europa, en Canadá, que logra determinadas políticas que no les convienen al régimen castrista. Entonces, volvemos a la necesidad de tener un apego a nuestras raíces, y José Martí y su estadía en el exilio es una gran lección y una fuente de riqueza de la cual esa nueva Cuba que vendrá se puede nutrir. Bueno, solo nos queda, Hernán, agradecerle a Julio por su participación en el programa
programa y poner en contexto un grupo de aspectos de la vida de Martí, del pensamiento de Martí y de la emigración, desconocido para muchos cubanos. Esperamos poder contar con él para otros temas sobre Martí o sobre la Cuba que pensamos. Hernán. Con mucho gusto, Pedro y Hernán. Y como decimos Hernán, siempre, entonces dejamos hecha la invitación para toda nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet.